Esto es Sevilla. Están sonando las campanas de una iglesia. Aquí está Rubén, es un monaguillo. Tiene 13 años. Se llama Andrés. Este es 1540. Nos dice que fue dejado en un convento de las monjas como huérfano. Las monjas lo cuidaron y lo criaron. Estuvieron muy contentas porque era un niño encantador y lo cuidaron muy bien. Tenía mucha gracia, era muy, como unos ojos muy, bueno, la palabra que viene es pispiretos, como muy vivo. Y cuando cumple 13 años, lo llevan aquí con el cura, a la iglesia del pueblo, para que él, bueno, haga este camino de la mano de Dios. Y yo veo que está ahí, pues eso, esto es un domingo y hay una misa. Están sonando las campanas y está entrando gente. Veo como gente, con mucha gente vestida de negro. Parece que es un, ajá, sí, es un, ahora estoy viendo un féretro, hay un difunto, van a hacer como una, bueno, esto es un ritual, una, pues, sepelio se llama. No, no tengo ni idea. Ajá, sí, o no sé si es el sepelio, sí, es algo así. Y él está con una especie de copa de cobre, bronce, y tiene como mirra, mirra y está echando humo. Y él de pasar con todo esto por todo el espacio, se ve que está como inhalando esto y le está produciendo una especie de trance. Y bueno, ya todas las personas están sentadas. Y el cura empieza a hacer la ceremonia y, y Andrés se sienta pues en estas sillas que hay así de fondo en esta zona del altar donde se ubica el cura. Y, y él empieza a escuchar el cura y con la voz parece que se empieza a ir. Él tiene frente a la imagen de la Virgen del Carmen. Y él cierra los ojos, apoya la cabeza y empieza como a irse en esta imagen, seducido por la energía femenina, lo maternal, lo contenedor. Y luego de ahí, él como que se conecta con esa imagen de la Virgen y luego él va subiendo, como su conciencia se va más allá y se conecta con la luna, también como energía femenina. Pero esta luna es una proyección. Sí, es una proyección. Estoy viendo cómo se proyectan deidades femeninas de diferentes religiones o culturas religiosas. Y es como una creación tecnológica para manipular estas creencias de cualquier religión a través de la figura femenina dentro de esas creencias. Y bueno, y atrás de todo esto se ve, nos muestran la imagen del ser que es el responsable de todo esto, que es el dragón blanco que vimos en la revisión previa. Pero Andrés solo llega a ver, es como toda su información está en trance, pierde esta parte consciente y se empieza a generar toda esta información en su inconsciente, en su espacio inconsciente, de esta energía femenina manipulada.
Y entonces volvemos. Él tiene 18 años. Ya él está dando misas, tiene el permiso ya para dar misas. Y hay una muchacha en una de estas misas, es un día de semana, hay pocas personas, hay una muchacha muy linda, muy bonita, vestida de color claro, con flores, que se sienta en el primer banco de la iglesia. Ujú. Y cuando Andrés se percata de ella, es como si tuviera un shock interno y, y se empieza a poner muy nervioso. De hecho, le tiembla la voz y y la muchacha sabe lo que le está produciendo a él y sonríe. Ella sonríe. Bueno, la misa la da súper rápido, no es consciente de lo que está diciendo, solo quiere que pase rápido porque esto que le está pasando es muy incómodo para él. Y después de ese momento, él empieza a tener como una especie de obsesión con eso que le pasó, el estímulo que le produjo la chica, y empieza a tener como toda una información mental en su cabeza y piensa que es del diablo y que está haciendo algo malo, que esos instintos que se despertaron en él son algo malo. Y tiene pesadillas y empieza a tener como eventos como paranormales, como de estimulaciones físicas originadas aparentemente de la nada. Y pues él se asusta mucho y empieza a pasarlo mal. Lo veo como en una especie de habitación pequeña, cerrada con una vela, rezando, rezando, rezando mucho. Eh, bueno, él empieza como a enloquecer, pero no se lo puede decir a nadie. Y un día, cuando tiene 21 años, lo consiguen que se ahorcó. Él mismo se ahorcó atrás de la iglesia, Ujú. por donde hay unas campanas traseras. También no son las principales que están hasta arriba, sino atrás hay otras, como hay una campana arriba y otras 4 a los lados. Están en un muro. Y hay un árbol ahí al frente y él lo ha hecho ahí en el árbol. Y Ujú. cuando él hace esto, suenan, las campanas se mueven un poco, hay viento y hay unas aves negras. Y hay más viento y más viento y más viento. Se hace como una nube de polvo. Y, y se puede ver que extraen su alma. Como que su alma parece como succionada, la llevan. Ujú. Y ahora estamos en este lugar. eh, Estoy tratando de ver bien, pero hay mucha neblina. Es como muy nebuloso. Eso, sí, como tinieblas. Hay aves negras. Eh, es como una especie de castillo. Ujú. Hay muchos, no sé, orangutanes, pero más bien son disfraces. Sí, de los reptiles estos rojos que habíamos visto Ujú. en la revisión previa. Y pues el jefe es un dragón, pero ahorita no, espera, porque estoy viendo que tienen como de rey a un reptil negro y por encima de ese reptil negro está el dragón.
Pero el dragón no está ahí con ellos. Es como, a ver. Parece que el dragón vive en un agujero negro. Él solo, y desde ahí él comanda toda esta situación, que está un poco compleja por mucha simbología y mucha información. Pero vamos a ver cómo nos guían. La línea de tiempo queda en manos de la luz, es intervenida por la luz. ¿Me dices dónde se para? Estamos, bueno, para ubicar el alma en ese momento, porque su alma sí está ahorita con él, nada más que está, vemos que palpita, como refleja, hace unos beats de la información que trae de esa línea de tiempo. Entonces tenemos que solucionar eso para que su alma ahora en el presente, como desconfigurar esa información y ya cortar, liberar eso para que se ancle con su ser de luz. ¿Se para en el momento en el que se va a Ajá, entonces, suicidar? ¿O anterior? no podemos cambiar eso porque ese evento ya fue. Entonces lo que me muestran es que tenemos que rescatar a su alma, que la tienen haciendo trabajos forzados en esa línea de tiempo. La tienen haciendo trabajos forzados. Hay como unos grandes mecanismos, como parecería como de reloj, y tienen ahí almas haciendo trabajo pesado, forzado. Entonces, ahí es donde la detienen, se recupera y se trae aquí. Y ahora podemos trabajar con las entidades. ¿Me avisas cuando esté la alma de Rubén El libre? alma, sí, ya está aquí. Bien. Sí, está verificada. ¿Haces cambio con altar, por favor? Sí. ¿Podrías describir a este dragón blanco, Burhan? Se camufla entre nubes, se camufla entre tinieblas, se puede deformar porque su biología molecular de esta composición material es bastante sutil y le gusta tomar estas formas de nubes, tinieblas. Él crea una atmósfera que genera unos estados psicoemocionales en las personas, en los seres humanos, y le gusta estar manifiesto de esa forma. ¿Cuánto tiempo lleva con Rubén? Sí, estamos viendo la información. La información que estamos viendo es que hay 6.000 líneas de tiempo que vamos a trabajar en este momento. ¿Cómo se llama la organización de este grupo? Madre María. Madre María. Es curioso que Sí, este dragón viviera o estuviera en un agujero negro. ¿Podrías añadir más información sobre eso? es como él se presenta como un dios. Él se presenta como un dios y tiene esa vida de ermitaño, asumiendo un arquetipo divino. Y la asociación de la Madre María es... O puedes repetir, no te escuché, está habiendo problemas de interferencias de la comunicación.
No te escucho, te oyes entrecortado. Sería el agujero negro por dentro. Se te escucha entrecortado, ¿puedes repetir? Vamos a paralizar todo y vamos a ir haciendo las gestiones pertinentes para avanzar en este proceso, no dejar esto la posible influencia de algo. Está asociado con como ya hemos dicho, con la Virgen y la Luna, de manera que pueda ser manipulada las personas a través de esta línea energética que está tanto en hombres como en mujeres. Y puesto que la madre humana es el portal del espíritu y el alma con el cuerpo físico, ellos han elegido este, vamos a llamar emblema. Aún no te escucho. Vamos a proceder a hacer los llamados pertinentes, tanto del ejército de ¿Me escuchas reptiles. bien? Empiezo a escucharte. ¿Estás ahí? Realizo todo. Decía, Intenta, estoy haciendo lo posible, pero si puedes hacer desde el físico también, elevar la frecuencia para que se sincronice de adentro hacia afuera. Restablecer la línea de comunicación. Vamos a apagar, a desactivar la luna, esta usada como proyección. Y todos los dispositivos de los que disponen estas entidades, así como todas sus tecnologías, que puedan estar causando algún tipo de interferencia. ¿me escuchan mejor ahora? Empiezo a escucharte. Te escucho. Avisa cuando- No, no escucho. ¿No me escuchas? Se te escucha entrecortado. ¿Te escuchas bien? Ya estarían las entidades reunidas. ¿Puedes repetir? Se hace el llamado de todas las entidades.
Ya está hecho. El llamado de todos los enlaces, vinculaciones, asociaciones, en sus diferentes escalas de esta estructura piramidal, se reúnen en un espacio de operaciones, incluido el dragón, junto con el reptil negro y todo el ejército de reptiles rojos, más todos los enlaces y vinculaciones. Enlaces completos. Y se procede a hacer la transformación de toda esta información que desconecta su influencia de las personas afectadas, principalmente del caso que nos compete en este momento, Rubén. Le vamos a hacer esta desconexión de esta información en todos los tiempos y espacios de manera definitiva. ¿Me escuchas mejor ahora? Se te escucha. Serán liberados también todos los seres luz y almas, principalmente las que estaban en esa línea de tiempo junto con él, y el resto de almas y seres luz que estaban siendo esclavizados, interferidos por estas entidades. Y se puede observar en su alma que está aquí, que está habiendo una liberación de toda esta información. Se liberaron a todas las almas y a todos los seres de luz. Sí, así es, correcto. ¿Quieres ¿Habría proseguir? voluntarios en este desarrollo? Sí, lo podemos trabajar ahora mismo. Y ya están siendo asistidos, reestructurados y ascendidos según su propio proceso individual. Hablábamos anteriormente sobre cómo era un agujero de... No se escucha. No hay problemas en la comunicación. ¿Me escuchaste? No, no te Sí. escuché. Hablabas de un agujero negro, pero no sé cuál es la pregunta. ¿Cómo sería la estructura por dentro de un agujero negro? ¿Es Varía. oscura o es un espacio construido por esta entidad, Burhan? Son espacios propios de la composición del espacio completo. Eh, no es una construcción de este ser en este caso, es un agujero que él tomó. ¿Y Y qué puede cosas se tener podrían ver por diferentes, dentro de un agujero negro? todo, cualquier cosa, toda la existencia. Un agujero negro es un pasaje. Puede estar simplemente ahí sin llevar a ningún lado o puede ser usado para una determinada construcción o creación espacio-temporal. La luz primordial se expande en estos espacios, transformando y recuperando.
Sí, está hecho. Haces cambio con Crisla, por favor. Sí. ¿Cómo estás, Crisla? Bien, gracias. Podemos empezar con los puntos de Rubén sobre la dermatitis atópica por contacto en 3 dedos de cada mano que tiene. Sí, principalmente, bueno, vamos a comenzar porque el alma de su padre también está presente para poder ser asistida. Le vamos, bueno, es colocada en una cápsula de luz donde se va a ir reformulando su composición bioenergética mientras vamos también avanzando con los puntos de Rubén. Mencionas una dermatitis atópica en los dedos. Esto es debido a una combinación de factores, tanto internos como externos. Desde la parte interna podemos ver que está asociado al plano afectivo desde el inconsciente, y desde el plano externo, hay unos ruidos en esta zona, esperamos que se escuche. Te escuchamos Eh, bien. Hay unos factores externos asociados con químicos, tanto en detergentes como jabones, eh, y distintas sustancias con las que hacen contacto las manos. Vamos a trabajar esa información desde adentro, en el plano afectivo, desde el lenguaje, la programación estructurada en su ADN a nivel celular. Se está haciendo esta modificación, esta reprogramación para actualizar la información necesaria para restablecer este equilibrio original vamos a decir, de este concepto o esta etiqueta afecto dentro de todo su sistema. Y desde la parte externa tenemos unas indicaciones que evite todo tipo de detergentes químicos, y si busca jabones naturales también tiene que cerciorarse que sean elaborados de manera, vamos a llamar, correcta o profesional, puesto que la elaboración de este tipo de jabones, si no se hace adecuada, un adecuado manejo del pH, puede producir también efectos negativos en el cuerpo. Entonces, esta es una indicación o sugerencia, y por otra parte, cuando se presente este problema en su piel, él puede usar el aceite de coco para masajear la zona. También el aceite de germen de trigo también es muy benéfico para regenerar la zona, desinflamar, quitar el picor y proteger, hacer una barrera protectora a los agentes externos, porque como comentaba es una combinación de factores, tanto químicos como contaminantes, como de aire o de diferentes partículas que pueden afectar esa parte sensible en su piel. Pero como ya hemos dicho, con estos dos aceites él puede hacer uso de alguno de ellos para hacer su cuidado, que él pueda también hablar con esa zona de su cuerpo
Y mientras hace esos masajes, puesto que el ser humano es un individuo, pero cada célula podríamos verla también como un individuo. Entonces digamos que ese conjunto de células que conforman sus manos y la piel en sus manos, él puede hablar directamente con un tipo de mensaje o conversación que lleve a ese afecto y ese amor de la zona, pues eso restaura el equilibrio de la salud, eliminando la problemática. Tiene gastritis y acidez. Esto es debido al nerviosismo por incertidumbre acerca de las decisiones frente a la vida, al futuro. Estamos elaborando también una reprogramación a nivel del cerebro para eliminar esos estados de ansiedad. Es como una ansiedad que desde el inconsciente se manifiesta y se traduce en estas problemáticas gástricas. Porque si fuera consciente sería otro tipo de síntoma o nerviosismo. Entonces vamos a hacer este arreglo desde la información del inconsciente para que él pueda, y asimismo ya empezamos a hacer una armonización de todos sus sistemas, empezando con el sistema nervioso central y periférico. Se está haciendo una reconexión y un reordenamiento de la información para equilibrar todo su sistema. Y vamos a hacer, sí, todo el equilibrio, todo el reacomodo de sus sistemas, tanto a nivel orgánico como a nivel energético. Y en este momento ¿Podrías también repetirlo, Krisla? Perdona, bueno, se he dicho cortó. muchísimas ¿Podrías cosas. repetirlo? Me Lo parece último. que tal vez, ¿qué es lo último para ti? Bueno, seguimos con las problemáticas de la comunicación. En este momento también se procede a hacer em, la asistencia en su padre para la problemática que ha tenido eh, a nivel de los riñones. Se procede a hacer una purificación de todo el sistema de líquidos del cuerpo y vamos a hacer un reemplazo de esta sustancia en su estómago, por donde se le ha realizado esta conexión y aplicación de diálisis que ha dejado partículas contaminantes e incluso elementos que no son parte del cuerpo humano. Va a ser todo eliminado y limpiado. Se está haciendo una limpieza de todos esos agentes externos. Y así va a proseguir el proceso con, con el cuerpo de su padre. No sé si ya escuchas o... Sí, te escucho. ¿Me escuchas Bueno, bien? sí, en este momento sí. Rubén se Eh, siente sin energía. pero hay más información acerca de eso, ¿no? Él decía que se alimenta de manera adecuada y no recuerdo cuál era Sí, su que otra. dormía bien y comía bien, pero se sentía cansado, sin energía. Entonces estos datos son importantes incluirlos porque son los que él ha dado como contexto de el punto.
Hay que hacer un análisis de qué significa bien, comer bien y dormir bien, porque hay mucha información dada desde diferentes ámbitos acerca de lo que esto significa bien. Nosotros haríamos un marco reflexivo para que cada persona pueda investigarse si esa información que obtuvo de alimentarse bien vino de otro lado y no de su propia información. Porque alimentarse bien no es lo mismo para todos, aunque pueda haber unas pautas generales, como evitar ciertos excesos. Entonces vamos a hacer también un reacomodo de toda esta información, porque por una parte también es importante hacer ejercicio. Esto promueve que haya un adecuado sistema energético y comprender lo que son los ciclos, que igual que en la naturaleza funcionan en el cuerpo humano como misma materia de esa naturaleza. Entonces, porque él puede dormir 8 horas, que es lo que dicen generalizadamente que es dormir bien. Pero si él no está teniendo un descanso profundo a nivel psíquico, entonces él no está restableciendo esos niveles energéticos. Como también mencionaba, el hecho de hacer ejercicio físico mantiene una estimulación de los químicos del cerebro que hacen que se mantenga ese nivel energético. Comprender los ciclos es también aceptar, porque a veces la mente humana no acepta esto porque está programada para producir, 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 generar, 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 moverse, moverse, moverse. Pero para mantener este equilibrio energético, tienen que comprender que hay momentos de sueño, momentos de más energía productiva, momentos de otro tipo de utilización de esa energía de manera más pasiva y otro ciclo en el que se va incrementando. Se podría asociar con los ciclos conocidos que ustedes tienen de la luna, que hay una luna, por ejemplo, cuando está perdiendo la luz o energía, se entra en una fase más de descanso, reflexiva hacia adentro, y así pueden hacer los ciclos de la naturaleza. Lo que pasa es que desde que empezó la era del mentalismo, han sido confundidos, programados y reformulados a nivel de sus creencias. Entonces han perdido esta propia conexión directa natural con su propia esencia, su propia naturaleza. Entonces, bueno, hay una invitación aquí a retomar ese reconocimiento en ustedes mismos, que son la expresión misma de la naturaleza, de la vida. Hace un año tenía fuertes dolores de cabeza. Uh-huh. ¿Es todo? Ese punto, sí. Hay una información más que rodea esto. Estos dolores de cabeza que duraban nada más segundos, eh, eran intentos de infiltración en su campo mental, pero él ha tenido esta fortaleza desde la conexión interna con su ser de luz, y había un bloqueo de su propia frecuencia vibratoria, de su esencia, que impedía esas interferencias, esas interferencias como muy abruptas. Te escucho. Bueno.
Eh, el padre de Rubén en este momento ya está terminando el proceso y en este proceso, o gracias a este proceso, se ha podido ver una reactivación de sus centros energéticos, una reactivación del sistema nervioso central que está permitiendo también una activación de la conciencia. Hay una actualización en su conciencia y por lo tanto se restablece un equilibrio en todo su sistema, tanto físico como energético, y podríamos llamarle un despertar espiritual o una conexión más pura con su propio espíritu. Una activación del corazón como eje central de la vida. ¿Estás ahí? No, estamos en comunicación. No. ¿Me escuchas, Kirla? Ahora, entrecortado un poco, pero te escucho. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Me escuchas? En este momento parece que se te escucha. No, tenemos problemas. Rubén, si Rubén escucha, Sí, pueda. aquí estoy. Ok, hay más puntos pendientes mientras logramos la reconexión de la comunicación con Joaquín. De tus puntos. Eh, Ujú. sí, muchas gracias. Yo me vine por aquí hace 7 meses. Me gustaría Eh, saber si podría salir. espérame, no sé si puedas acercarte un poquito más al micrófono que te escucha un poco lejos. Ok, yo me vine por aquí No, no logro, de- no logro. Espérame.